¡Qué bacán! ¡Al fin! Que antes no cogía, no sé, escuchaba lo que hablabas. Bueno, ya, finalmente, finalmente. Mira que estoy feliz por eso. Bien, estamos hablando de que el caso cuando la inversión en educación va más allá de la inversión física, de la formación bruta de capital físico, pero, ojo, medido en términos de productividad. Y anoten esa palabrita porque esa palabrita es la clave de todo. Lo que estamos es desperdiciando recursos. Y no porque la gente no merezca recibir una buena educación, todos merecen recibir una buena educación. Pero lo que estamos es preparando a la gente para que la gente se vaya. Estamos haciendo una inversión que otros no hacen. Fíjense lo importante que es que unos países gasten bastante en educación, pero no inviertan plata, no inviertan en producción. Miren lo importante que es eso. Para los que sí invierten en producción, ¿cuánto cuesta un muchacho? ¿Cuánto cuestan ustedes, chicas? ¿Cuánto le han costado a sus padres? ¿Qué es cuánto le ha costado al Ecuador? Desde que empezaron a chillar como descosidas porque tenían hambre y empezaron a embarrar pañales que daba miedo, todo eso es gasto. Más la escuela, más el uniforme, más la mochila, más el comer todos los días. Entonces es una inversión que el gobierno, que el país está haciendo, no el gobierno, el país está haciendo. En ustedes, más la universidad, ¿cuánto cuesta la universidad? A ustedes no, pero alguien lo está pagando. Y cuando terminaron la universidad y tienen su título bajo el brazo, miran para acá, miran para allá, no tengo trabajo, chao. En Canadá consigo trabajo facilito. ¿Cuánto invierte Canadá en cada profesional que capta? Nada. Le viene gratis, sin invertir un centavo. Ellos gastan en educación, es uno de los países que tiene uno de los mejores sistemas educativos del mundo. Pero ellos perfectamente podrían decir, ¿para qué vamos a gastar tanto? Si la gente ya no viene preparada. Si de Ecuador nos los mandan preparaditos, ellos ponen la plata y nosotros nos llevamos gratis el recurso humano. ¿Me explico? Con esto no les estoy diciendo que no se haya, que no se debe gastar en educación. Eso es básico, fundamental. Pero no basta con gastar en educación. A esa persona hay que darle la oportunidad para que pueda aplicar su capacitación en la producción nacional. ¿Y cómo se logra eso? Pues simplemente con inversión. ¿Por qué es tan importante la productividad, esa palabrita? Y eso también nos lo enseña Harold Idomar. Y eso también nos ayuda a entender las cifras. A veces leemos las cifras y no las entendemos. ¿Qué marca, qué diferencia marca la productividad? Se los voy a poner con un ejemplo. Yo tengo una finca de 100 hectáreas, un supuesto. Lo único que tengo es una macetera con tierra, esa es la única tierra que tengo. Pero imagínense que tengo una finquita con 100 hectáreas de tierra. Y tengo disponibles $50,000 para invertirlos. Proyecto de inversión número 1, voy a hacerme un edificio con oficinas bien bonitas, ¿ya? Paredes de vidrio, aire acondicionado central, ya está una piscinita afuera y todo lo demás. ¿Cuánto va a aumentar la productividad de mi hacienda con esa inversión que acabo de hacer? ¿Cuánto?
Pero, profe, ahí es cuando usted dice, bueno, que los factores productivos se complementan, en este caso la productividad del capital con la productividad del trabajo. Pero ¿qué tan productivo es ese edificio que yo acabo de hacer? ¿Cuánto va a sumar a la productividad de la hacienda? A menos que le esté dando empleo, no sé, ¿A pero no quién? suma. ¿A Por eso quién? no suma, ¿A quién me va a simplemente es limpiar los cristales? un lujo. Es un lujo. Entonces eso no es una inversión. Yo le llamo inversión, pero es un gasto. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre el gasto y la inversión? Aquí me tengo que recordar de el cantante Arjona. ¿A ustedes les gusta escucharlo Arjona? A mí me cae mal Arjona, pero tiene algunas canciones que son simpáticas. ¿Ya? Cuando habla de Cristo, Cristo es verbo, no es sustantivo. ¿Ya? Bien, la inversión es verbo, la inversión no es sustantivo. No porque yo diga inversión, eso es una inversión. Y ahí es donde se vuelve engañosa la economía y se vuelve engañoso el gasto público y se vuelve engañosa la política pública, porque la política pública nos viven hablando de inversión, es que vamos a invertir tantos millones de dólares. Pero ¿estás invirtiendo o estás gastando? El último fueron 100 millones de dólares que gastaron construyendo un edificio en Quito, la plataforma financiera, que es una manzana entera. 100 millones de dólares costó esa vaina, pero ¿eso es una inversión? ¿Qué tan productivo es eso? Hemos hecho una linda carretera que va ¿a dónde? Entonces, claro, las carreteras son productivas ¿cuándo? Cuando atraviesa campos donde puedo empezar a sumarlos a la producción. Y entonces, gracias a la carretera, esas tierras se incorporan a la producción. Pero si hago una carretera y resulta que las tierras permanecen incultas porque no hay quien siembre o porque hay una estructura legal medio complicada como la que hay en Ecuador, donde no hay seguridad jurídica sobre la inversión y menos en la tierra. Viene alguien, te invade y te fregaste. Entonces, eso que hiciste, eso no es una inversión. Eso que hiciste fue un gasto. ¿Por qué es un gasto? Porque no es productivo. ¿Me explico? Entonces, cuando hablamos de inversión, necesariamente tenemos que pensar en productividad. ¿Qué tan productiva es? Cuando la inversión no es productiva, la inversión simplemente es gasto. Y ahí entonces nos encontramos con ciertos fenómenos de los más simpáticos, ¿no? Y por eso es que yo les digo que a mí la teoría keynesiana pura, en algún momento espero este semestre hacerle algunas cositas o escribir algo sobre eso. Si ustedes analizan, por ejemplo, la inversión que recibió el Ecuador del año 2011 al año 2019, tengo la cifra fresca en la mente porque la estuve viendo en una tesis hace poco. El Ecuador invirtió 300.000 millones de dólares. 300.000 millones de dólares. Un país con un PIB el 2011 inferior a 100.000 millones de dólares, en ese corto lapso de tiempo invirtió 3 veces el valor del PIB. ¿Qué me dice la teoría keynesiana? La teoría keynesiana me dice que cuando aumenta el gasto, ¿no es cierto?, se desplaza la IS hacia arriba, hacia la derecha, ¿ok? Sube la tasa de interés, ¿ya?
luego aumenta la inversión, la LM, y ¡wow! Logramos un nuevo punto de equilibrio con un nivel de renta superior. Y ese factor que multiplica a la inversión para igualarse a la nueva renta se llama multiplicador de la demanda autónoma. Pues resulta que en 11 años la inversión creció en 300.000 millones de dólares y el PIB apenas aumentó en 30.000. Por cada dólar que el país invirtió, el PIB creció 10 centavos. Entonces, ¿dónde está el multiplicador? El multiplicador es que si invertimos 300.000 millones de dólares, debemos haber llegado a los 350.000, 400.000 millones de dólares de PIB. Pero no, apenas creció miserables 30.000 millones de dólares después de un esfuerzo descomunal de 300.000 millones de dólares. Entonces, ¿dónde queda el multiplicador? Que alguien me lo explique. Ya alguien me lo explique porque no lo entiendo. Surge otra teoría en la que sí creo. Invertí 1.500 millones de dólares en el aroma en Manabí. ¿Invertiste 1.500 millones de dólares o te chineaste 1.500 millones de dólares? Bueno, pero igual lo gastaste. Entonces, como gastaste 1.500 millones de dólares, la economía debió haber crecido en 1.500, 1.600, 1.700, por bajo que fuera el multiplicador. Pero no. Eso no ocurrió. Entonces, la diferencia entre lo que es la teoría general, donde se habla de la demanda agregada como tal, que incluye el gasto del gobierno y la inversión. En el caso de Domar y Harold solamente estamos hablando de la inversión. Y cuando hablamos de la inversión, estamos agregándole el apellido productiva, porque estamos calificando también la productividad. Y entonces, de alguna manera, Harold y Domar, a pesar de que son considerados post-keynesianos, de alguna manera se acercan mucho al pensamiento neoclásico, donde es la inversión la que empuja el crecimiento económico. Y dentro de la inversión, el crecimiento económico, el multiplicador de la inversión está determinado por la productividad. ¿Ya? Bien, chicas. ¿Les gusta su marco teórico? Ahora lo que necesito es que ustedes entren ya de lleno a empezar a explorar el marco teórico, enterarse bien del marco teórico, documentarse, tenerlo claro. Pero es importante tener el marco teórico aquí, no solamente en el papel, porque el marco teórico es el camino por el que vamos a llegar a los objetivos que estamos buscando. O sea, no solo no nos vamos a divorciar del marco teórico, no podemos divorciarnos del marco teórico. El marco teórico va a ser la herramienta más importante de análisis que vamos a tener. Y eso es lo que le da coherencia a la tesis. Eso es lo que le da valor a la tesis. Yo no solamente menciono el marco teórico por decir cualquier cosa. Es que el marco teórico me va a ayudar a mí a cumplir los objetivos. ¿Estamos? Bueno, ¿se aburrieron mucho esta noche conmigo? No, pero... No, pero... Pero díganlo, no, de verdad, no lo vayan a decir por compromiso. Oh.
Bueno, Lo hablamos chicas, a ver. si quieren, nos volvemos a ver mañana. Creo que tenemos que vernos mañana. Mañana es 16 y tenemos que ir avanzando en el tema. Déjenme escarbar mi computadora, que no sé qué rayo le pasó. Se me desconfiguró todito. Se me armó un relajo. Por eso también me demoré en llamarla, porque no encontraba el Zoom por ningún lado. Profe, una consulta. Entonces armamos por el momento el marco teórico. Pero para armarlo, velo explorando. Velo profundizando. Mira lo que es Don Mary Harold. Ya. Las A base de las aplicaciones teorías de... keynesianas. Ajá, las aplicaciones del marco de Don Mary Harold. Y lo otro es básicamente lo que es el otro punto que vimos hoy, así muy rápido, que ustedes también lo vieron en economía política, que es la teoría del movimiento dialéctico o la dialéctica aplicado a la economía. ¿Ya? Que lo pueden poner como marxista si quieren, lo pueden poner como hegeliano, aunque es bastante más amplio que eso. Y es importante porque ese marco teórico nos sirve como marco teórico y nos sirve también como elemento metodológico. Porque mi visión va a ser la de un fenómeno llamado pobreza o un fenómeno llamado desempleo o el fenómeno que ustedes quieran verlo, pero yo no lo voy a ver de manera estática. Yo lo voy a ver de manera dinámica, en movimiento histórico. Y sobre esto les quiero poner un ejemplo. Hay una tesis de grado que hizo una compañera de ustedes que egresó hace un año atrás, Diana Morocho. Dianita, cuando vino a mí para que la ayudara, ella traía la idea de estudiar la pobreza en Guayaquil. ¿Ya? Pero venía con la idea de estudiar la pobreza en Guayaquil como a ustedes les enseñan, ¿no? Ahí está la pobreza, miren los barrios pobres, todo esto es pobreza. Y sí, es verdad, todo eso es pobreza, o sea, nadie lo puede negar. Y entonces enseguida sacamos la conclusión. Esto es el resultado de una ciudad que no piensa en los pobres. Esto es el resultado de una comunidad que explota a los pobres. Yo creo que también eso les enseñaron a ustedes, ¿no? Que Guayaquil es una ciudad inequitativa, que es la ciudad más inequitativa del país, que es la ciudad donde los pobres la pasan peor. Y yo les dije, bueno, yo les dirijo la tesis a ustedes, pero con una condición. Ustedes van a estudiar todo lo que yo les pida. Y no quiero que vean la pobreza ahora, porque iban a hacer hasta una encuesta y toda la vaina, ¿no? Olvídense de encuestas. Véanse esa tontería. Cualquier cosa que ustedes quieran ver en una encuesta, lo vemos en otras fuentes. Yo quiero que ustedes vean la pobreza de Guayaquil, pero en términos dinámicos, en términos dialécticos. Entonces quiero que me hagan un recuento de la historia de la pobreza de Guayaquil. Y los llevé al Museo Municipal, donde hay algunos libros escritos en distintos momentos que hablan de la pobreza de Guayaquil. Y una de las ventajas de ser viejo es que yo he vivido ese proceso. Y lo viví desde los años 70. Entonces, cuando yo llegué a Guayaquil, se hablaba del suburbio suroeste. ¿Qué cosa es el suburbio suroeste? La calle Portete, la calle Venezuela, y de ahí para allá era puro estero. Y ustedes veían las casitas de caña con los riachuelos de por medio y la gente moviéndose en canoa.
Ustedes hoy pasan por ahí y no ven nada de eso. Ven casas formales, no es un barrio rico, es un barrio de clase media baja, si quieren, pero la gente tiene su casa, pues. Las casas son de cemento, las casas no son de madera ni son de cañita. Ven que tienen su negocio afuera, que son emprendedores. La mayor parte de esa gente son emprendedores. Yo digo, bueno, si quieren hacer una encuesta, que no la hicieron, vamos a preguntarle a esas personas desde cuánto hace que viven en esa zona y de dónde llegaron. Y van a descubrir que todos son migrantes. Y van a descubrir que todos llegaron a Guayaquil con una mano adelante y la otra atrás. Y van a descubrir que llegaron a Guayaquil porque donde estaban pasaban hambre. Y van a descubrir que ellos fueron pobres, pero hace rato dejaron de serlo. Entonces ellos hicieron un mapeo muy simpático de la pobreza en Guayaquil. La pobreza en los años 50 hasta los años 70 fue el suburbio, lo que hoy conocemos como el suburbio. Luego fue la isla Trinitaria en los años 80, que era pobre, 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 pobre. Ya 4 estacas con un plástico arriba. Luego se fue desarrollando Fertiza, pero antes que eso se desarrolló el Guasmo. El Guasmo también se desarrolló en los años 70. Y era pobre, 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 pobre. Y en el Guasmo hay barrios, hay un barrio que son puros manabas. Gente que migró de Manabí. Y se vinieron de Manabí un montón de gente y hacer su casita en el Guasmo. Y nadie de esa gente es pobre ahora. Tamara se ríe porque yo vivo en el Guasmo, profesor. ¿En qué parte del Guasmo vives tú? Yo vivo en el Guasmo Norte. Y es verdad, porque aquí cerca queda el río Guayas. Por eso se ríe ella. Bueno, te cuento que yo conozco bastante el Guasmo, porque en los años 90 yo tenía una panadería. Créeme, los kilos que tengo arriba no son por gusto, fueron bien trabajados. Y en esa época cerró su pan. Y mi panadería era una panadería chiquita, pero yo me puse a hacer pan de molde y empecé a recorrer todas las tiendas del Guasmo vendiéndoles pan. Y luego tuve otras experiencias en esa zona, la zona de la Playita, la conozco, ¿ya? Y cuando trabajaba en la Cámara de Comercio, yo me hice muy amigo del obispo del Guasmo, que ya murió, Olindo Españolo, sacerdote comboniano italiano. Y yo tuve una experiencia muy bonita con él, o sea, a mí me trae unos lindos recuerdos porque yo en la Cámara de Comercio manejaba un programa de Navidad, pero un programa que se lo manejaba con sentido político, ¿no? Los directores, todos querían que llevaran los regalos a las fundaciones que ellos manejaban. Entonces tú llegabas y te encontrabas en la cuna del niño que ya tenía la cuna llena de regalos, que ya no le quedaba más espacio para meter más regalos. Y yo decía, oye, pero ¿por qué no se lo damos a los pobres realmente pobres, pues? Entonces con mis 2 secretarias, que eran mis cómplices, ya, empezamos a armar las fundas de regalo con menos regalos. Teníamos que llevar los regalos con 3, cada funda con 3 regalos. Empezamos a hacer fundas de 2. Y empezamos a guardar un regalito por ahí. Llegamos a acumular 1.200 regalos, 1.200 juguetes. Y algunos juguetes dañados, porque nos daban porquería. Pero bueno, ahí estaban. Y entonces fui a hablar con un cura que era economista, ya murió, italiano, también amigo, porque fue alumno mío.
padre Cristian Forte. En ese entonces era rector del colegio Leonardo da Vinci en la 13 y la que cruza. Y le dije, ¿qué puedo hacer? Y me dice, mira, yo te sugiero que hables con Olindo Españolo, Monseñor Olindo Españolo, que él te va a organizar las cosas. Yo fui, hablé con él y me dijo, ¿cuántos regalos tienes? Me dijo, es que, Monseñor, tengo que ver cuáles no sirven para sacarlos del inventario, porque no voy a traer un regalo que no sirve, un regalo que está roto. Me dice, no, tráemelos todos. Tráemelos todos. Y digo, me da vergüenza. Dice, no te dé vergüenza. Tráelo, que van a ser bienvenidos. Entonces, con mis dos secretarias, que les digo eran mis cómplices, arrendamos un camión ahí en la bahía, uno de esos camiones viejos, lo llenamos de juguetes y nos fuimos para el Guasmo. Ahí Monseñor Españolo había repartido 1.200 tickets. Y entre los juguetes había una cabeza de payaso, que no tenía cuerpo, solamente la cabeza del payaso, de caucho. Y digo, Monseñor, a mí me da vergüenza, esto es un juguete roto. Me dice, espérate. Y se aparece un niño con un pantaloncito corto, tirante, sin camisa, descalzo. Y le dijo, mira, este es tu juguete que el Señor te ha traído a ti. El niño brincó, me dio un beso y salió corriendo con su payaso, con la cabeza de payaso. Entonces me dice, tú le acabas de dar la segunda posesión que él ha tenido en su vida. La primera es el pantaloncito ese que nunca se lo cambia porque es lo único que tiene. Y para mí fue una experiencia muy bonita. Por eso te digo, lo conozco la zona. Después fui director o miembro del directorio de Misión Alianza. Y como tal de Demiro. Ahí trabajamos, en cambio, era la Isla Trinitaria, con programas de microcrédito. Por eso conozco la pobreza de Guayaquil. He estado allá adentro. No es una cosa que para mí lo vea desde Quito, como me mostraron una foto y wow, la pobreza, ¿no? Si tú ves hoy el Guasmo ya no es pobre. El Guasmo ya no es pobre. Sí, hay mucha población, sí, las casas no son grandes, sí, las casas están muy pegadas, sí, hay mucho problema social, droga y tal, pero la población ya no es pobre. Eso formó parte del mapa de pobreza de Guayaquil, ya no lo es. Ahora la pobreza, ¿dónde está? Bueno, ahora la pobreza está por Montesinaí, por ahí va para arriba. Pero les aseguro, dentro de 20 años ustedes lo van a ver, yo no. Yo ya dentro de 20 años no voy a estar aquí. Pero ustedes sí van a estar y se van a acordar de mí. Ustedes van a poder caminar por esa zona y van a ver que ya no hay pobreza en esa zona, que la pobreza va a estar más allá. Y entonces estos muchachos entendieron la pobreza de Guayaquil como un proceso dialéctico. ¿Por qué emigran las personas? Porque buscan un mejor futuro. Porque buscan oportunidades. Mejor calidad de vida. Mejor calidad de vida. Y entonces vienen a Guayaquil con su pobreza a cuestas. O sea, la pobreza no la consiguieron en Guayaquil, la pobreza la importaron de afuera. Más bien en Guayaquil se la van sacudiendo. Y se toma su tiempo sacudir la pobreza. Pero la van dejando. ¿Y cómo dejan la pobreza? A través del trabajo. ¿Me explico? Entonces, fíjense cómo
El abuelito Marx nos ayuda a entender fenómenos de una forma mucho más real de lo que siempre entendemos, lo tratamos de entender de forma política. Ah, mira la pobreza, aquí está el retrato de la pobreza, nos muestran el retrato de la pobreza. Pero yo no estoy viendo el retrato de la pobreza. Yo lo que estoy viendo es el retrato de un montón de personas que se han propuesto sacudirse la pobreza y precisamente por eso han venido a Guayaquil. Porque saben que aquí se la van a quitar de arriba. La gente emigra buscando oportunidades. Y obviamente no, la oportunidad no sale ahí, pisaron Guayaquil, el momento que pisaron Guayaquil mágicamente se vistieron con ropa nueva y abrieron y recibieron las llaves de su casa. No, eso no es así. Hay que trabajarla. Entonces no hay un gobierno que saque la pobreza de nada. Pero sí hay oportunidades para que cada uno se sacuda de su propia pobreza. ¿Ya? Entonces, esta visión dialéctica es la que yo quiero que ustedes apliquen en su tesis, porque es lo que nos permite entender los fenómenos en su propia evolución, en su propio desenvolvimiento. Y por eso es que les pedí que vieran otras experiencias, porque no toda la vida hemos estado como estamos ahora. Hay otros países que estaban peor que nosotros. Y hoy están muchísimo mejor que nosotros. Entonces la pobreza de ellos definitivamente nunca fue permanente. Su pobreza era posible de combatir. Y lo lograron. La pregunta es por qué nosotros no. Y entonces ahí viene toda la educación que hemos recibido. ¿Qué nos han enseñado? Nos han enseñado que no podemos deshacernos de la pobreza. Porque somos proletarios y hay una clase social que se llama burguesa que es feliz viéndonos pobres. Y ellos se regocijan viendo nuestra pobreza y entonces ellos impiden que nosotros salgamos de la pobreza. Entonces tenemos que luchar contra ellos porque ellos son los que nos roban el futuro. Y no nos damos cuenta que quien nos roba el futuro son precisamente los políticos. ¿Estamos? Profesor, una pregunta. Dime. Como estamos abordando el tema ya de diferente manera como lo teníamos antes, nuestro tema de la tesis, ¿cómo entonces quedaría? Todavía no. Espérate al lunes. Una sola cosa a la vez. Vas a ver que el problema que vas a tener el lunes es que vas a tener 4, 5, 10 temas y no vas a saber con cuál de ellos quedarte, porque todos te van a gustar y todos los vas a querer. Y para todos vas a estar preparada. ¿Okay? Pero primero necesitamos ir explorando. Entonces, ahora estamos explorando ¿qué? Ahora estamos explorando la parte de marco teórico y parte de lo que es el marco metodológico. ¿Ya? Porque la parte de dialéctica lo podemos poner en ambos marcos. ¿Ya? ¿Cómo enfocamos nosotros el estudio? A través de la historia, a través del análisis histórico de cifras. ¿Ok? Ahora, entonces, mañana, vamos entonces a empezar a ver fuentes de información y analizar algunas cifras. Pero no las vamos a analizar viéndonos nosotros mismos. Vamos a ver cifras, así mismo evolutivas, en otras economías.
Entonces vamos a empezar a seleccionar algunos indicadores con los que vamos a trabajar. ¿Ok? Pero tranquila. Listo. Primero tienes que tener el caballo y después que tengas el caballo, le buscas la montura. ¿Ok? Cuidado, compra la montura y te queda muy grande o te queda muy chica. No, primero mide el tamaño del caballo. Profesor, No te olvides que soy campesino, por eso te lo profesor, ¿y digo. mañana a qué hora sería nuestra reunión? ¿A qué hora pueden ustedes? Yo prefiero en la mañana, pero no sé si tú puedas o si Tamara pueda. ¿Puedes? ¿Hola? ¿Me No escuchaste? lo escucho. Te estaba diciendo que podríamos hacerlo en la mañana, tipo 9 de la mañana. ¿Puedes, Sí, Tamara? ¿Tú Ah, sí, también? sí, sí, yo sí profe. puedo. Sí, Bueno, lo que pasa es que entonces estaba confundida con los días. mañana ya es Entonces, sábado. Mañana es sábado. Entonces mañana nos vemos a las 9 de la mañana, trabajamos hasta las 11 más o menos, vamos avanzando. Y si quieren el domingo también trabajamos un ratito. ¿Ok? listo, profe. Ajá. Pero ahí van a ver que Sí, profe. Está bien. van a trabajar bien. A mí lo que me interesa fundamentalmente es que sepan lo que están haciendo. Que se enamoren de su trabajo. Que se enamoren de su trabajo. Y la única manera de enamorarse uno del trabajo es entendiendo lo que estoy haciendo. ¿Ok? Tomen esto Entonces, como profe, trabajo. nosotros vamos avanzando con el marco teórico, con las bases, las teorías Ujú. que nos ha dado y mañana nos basamos en los Mañana valores les voy a que dar vamos a otro buscar. video, pero es un video que me da miedo dárselos, porque Desde ayer le da miedo. es que, a ver, a ustedes los han formado dentro de la teoría keynesiana, más rancia. Y es lógico, porque los keynesianos, a los economistas les encanta Keynes. Por eso yo llegué a entender, y eso lo llegué a entender hace poco tiempo, ahora unos 15 años atrás, de que para entender la dolarización hay que dejar de ser economista. Los economistas no entienden la dolarización. Si tú quieres entender la dolarización, tienes que quitarte de la cabeza un poco de cosas que te enseñaron. Porque a nosotros nos forman ¿para qué? Para política fiscal y para política monetaria y para política arancelaria. Entonces nos forman como agentes del gobierno, nos forman con mentalidad fiscal, ¿ya? Y somos importantes, y qué más importante que trabajar en el Ministerio de Finanzas, por Dios, eso es importantísimo, ¿no? ¿Y por qué es importante las finanzas? Porque nosotros somos los responsables de combatir la pobreza. O sea, si nosotros nos quedamos sin trabajo, los pobres se